Buenos días de nuevo. Hoy creo que todos me conocen, pero si hay alguien nuevo, me presento. Yo soy Daniel, soy uno de los pastores de la iglesia y hoy tengo el privilegio de ser quien les comparte, quien les predica la palabra. Para el mensaje que estoy dándoles el día de hoy, hubo una historia que leí que siento que empata directamente con una de las verdades fundamentales que quiero transmitir. Entonces se las voy a contar. Ocurrió en 1948 que hubo un robo en un banco en Kansas y un poco tiempo después un automóvil se accidentó, se murieron 2 hombres y las autoridades dieron por sentado que esos hombres que murieron ahí habían sido los responsables y cerraron el caso. Y unos años después, en una iglesia como esta, un día como este, como que alguno de ustedes se levantara y viniera al púlpito, un hombre le hizo una confesión a todos sus hermanos de la congregación. Él había sido uno de 3 hombres que habían cometido ese crimen, no los que habían muerto en el carro, y que él a lo largo de los años, pensando en ese robo, había acudido al Señor en oración, buscando una respuesta, a que a él le recurría, le remordía la conciencia este tema. Quería una respuesta, pero una y otra vez la respuesta que parecía recibir del Señor era: no puedes mantener el secreto. Tienes que confesar, tienes que entregarte. Entonces ahí él le contó a sus hermanos que el día anterior había ido donde el fiscal de distrito, había confesado que él había participado del robo, a pesar de que en el sistema judicial ya había prescrito el crimen, que tomó también un préstamo bancario para restituir los fondos que se habían robado y que iba a cooperar con las autoridades para atrapar a los otros 2 que habían hecho el robo con él. Y si yo pudiera describir, se pudiera describir lo que este hombre comprendió como cristiano, es una verdad que tenemos en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ese proverbio no es el texto que tenemos para hoy, pero creo que es un buen punto de partida para una de las cosas fundamentales que quiero lograr con la predicación de hoy, es que todos confesemos hoy que tenemos un pecado secreto. Y ya vamos a ver más adelante cuál es. Oremos. Padre, yo quisiera pedirte que tú, en tu eterno poder, examines nuestros corazones el día de hoy, cada uno de los que está acá, y que nos reveles, nos muestres el pecado al que somos ciegos, que nos demuestren las actitudes profundas de corazón, nuestros pensamientos, nuestros afectos que te deshonran, Señor, porque queremos tener una plenitud de gozo en tu presencia, Señor. Queremos experimentar esas delicias que hay a tu diestra para siempre. Y sabemos que el pecado interfiere, aún ya salvos en Cristo, sabemos que el pecado interrumpe la comunión contigo. Es una barrera ante la plenitud y el propósito que tú has diseñado para nosotros, y te pedimos que utilices el mensaje de hoy para traer santidad a nuestras vidas, para que confesemos y acudamos a ti con nuestro pecado más secreto. Te pido que me guíes, que me guardes del error, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu ilumine la palabra para todos los que estamos acá, para que podamos ser transformados por ella, para que podamos gozar de la comunión contigo como nunca antes, Señor. La libertad que Cristo ha comprado con su sangre por nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, como recordarán, estamos en una pausa con las predicaciones de la serie del libro de Éxodo, y estamos en una pausa que tiene que ver con consagrar nuestras vidas al Señor.
Hoy yo voy a predicar no temáticamente, sino expositivamente desde el Salmo 24. Expositivamente, pero enfocado hacia este tema de consagrarnos por completo a Dios. Yo quisiera pensar en consagrarnos incluso en las áreas más secretas de nuestras vidas, en el uso, en los tiempos más personales que tenemos por lo general de uso discrecional, donde nadie más ve sino Dios, que ahí en ese ámbito Dios reine, que Cristo reine, como acabamos de cantar. Como les comenté, el texto es el Salmo 24. Voy a leérselo desde la Nueva Biblia de las Américas. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni ha jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Sela. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Sela. Tal vez para dar un poco de contexto, este Salmo 24, la mayoría de los estudiosos lo ubican dentro de un trío de salmos que tenemos del rey David, del Salmo 22 al 24. Creo que de esos tres, el que más conocemos la mayoría es el Salmo 23, el que dice que el Señor es nuestro pastor. Y hay como alguna progresión, inclusive cronológica, que apunta a Cristo. Salmo 22 se enfoca mucho en la pasión de Cristo, sus sufrimientos. Salmo 23 es el pastor, Salmo 24 es el que vemos hoy, que vimos ese cierre en que enfatiza al Rey de Gloria. Entonces pudiéramos hablar, Salmo 22, la cruz, Salmo 23, el callado del pastor, Salmo 24, la corona del Rey. Es un salmo de victoria al Rey de Gloria. Si yo pudiera resumir lo que dice el salmo que acabamos de leer, es que Dios es el creador, el santo y el Rey de Gloria que exige pureza para la comunión con Él. Mi propósito hoy al predicar es que todos y cada uno acá nos comprometamos a combatir el pecado de quebrantar el mayor mandamiento. ¿Recuerdan cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Quiero que nos comprometamos a confesar y combatir ese pecado. Vamos a ver el Salmo en tres verdades. La primera es que el Dios creador es el dueño de la tierra y sus habitantes. La segunda es que el Dios santo exige pureza ante su presencia. Y la tercera es que el Rey de Gloria, Jesucristo, reina sobre los suyos. Entonces vamos a ver la primera verdad, está en los versículos 1 y 2, y es de nuevo que el Dios creador es el dueño de la tierra y de sus habitantes. El texto es bastante plano, sencillo de entender. Las escrituras nos presentan a Dios no solo como el creador, sino también como el sustentador de la creación. La lectura del Salmo, aunque está en poesía, apunta a que Dios es el que ha determinado el orden de las cosas. Fue como Él quiso, como Él las diseñó, como Él las fundamentó. Todo funciona como Él quiso que funcionara. En la creación original sabemos que existió la caída, pero aún después de la caída el universo está bajo el sustento de Cristo mismo y Él determina cómo va a funcionar. Aquí creo que tal vez es importante al pensar en Dios como creador y sustentador que nos apartemos de ideas falsas que a veces tenemos que son del mundo acerca de Dios. Una, por ejemplo, que se llama deísmo. El deísmo, con deísmo dice que Dios lo que hizo simplemente fue crear las cosas como que Él le dio cuerda
al mundo, o le puso la batería, o generó la explosión, o le dio el empujón inicial, como quieran verlo, y después de eso se desentendió de la creación. No interviene, está lejano de los seres humanos. Pero eso es contrario a lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan que Cristo fue el agente de la creación y que Él a cada instante, continuamente, está sustentando y sosteniendo la creación, y que si por un segundo dejara de hacerlo, todo el universo, a cómo lo conocemos, a cómo funciona, se desintegraría. Y cuando tal vez en el mundo natural, en el mundo físico, estudiamos las leyes de cómo funcionan las cosas, realmente lo que estamos viendo no es las leyes que puso un Dios creador que después se desentendió, sino que lo que muestra es el patrón que Él ha determinado usar, por lo general, de cómo van a funcionar las cosas en el mundo. Aunque Él está sustentando a cada momento, y cuando Él quiera, puede hacer que las cosas funcionen diferentes. Y tal vez a eso le llamamos un milagro, pero en realidad cada segundo Él está sosteniendo, y un milagro sería que en un momento específico Él decide operar de una manera diferente a su patrón habitual que hemos estudiado. Él es el creador. El Salmo enfatiza de primera entrada que Él es el propietario, Él es el dueño de esa creación y de cada uno de sus habitantes. El Salmo, vamos a ver que va con una progresión. Aquí estamos apenas a un nivel superficial. Pensemos en el tema de Dios. Aquí superficialmente nada más estamos hablando, hay un creador, hay un Dios creador. Eso es algo que podemos llamar con lo que se le llama teología general. Se habla en Romanos 1, que es simplemente los seres humanos con el raciocinio y las capacidades que Dios nos ha dado, donde vemos cómo funciona el mundo, deberíamos de concluir, y no tendríamos excusa para concluir algo diferente, que hay un creador para ese diseño increíble, sintonizado para el funcionamiento del mundo. A esto muchos se unirían. Aquí no estamos hablando de algo exclusivamente cristiano. Muchas personas, incluso no cristianas, se unirían a esto de que hay un creador que es identificable por la revelación general. Se unirían y dirían amén con nosotros. A como avanza el Salmo, vamos estrechando más la idea de Dios hacia llegar al Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y lo que debe hacer en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, si todo le pertenece a este Dios creador, de ninguna manera podemos pensar que podemos simplemente vivir nuestra vida de la manera que mejor nos parezca, buscando nuestros propios objetivos, como si nos perteneciera a nosotros la creación, y no esperar que va a llegar un momento de encuentro con Él, un momento de comparecer, un momento de rendir cuentas, porque Él no creó ni al azar ni sin propósito. Dios es de orden y de propósito, y un día rendiremos cuenta del propósito de Él para la creación, incluidos nosotros, los habitantes del mundo. Y habiendo hablado de esta parte de Dios como creador y el mundo físico, vamos a movernos a la segunda verdad, que es donde voy a invertir la mayoría del tiempo hoy, que es la verdad de que el Dios Santo exige pureza ante su presencia. En el texto la tenemos en los versículos del 3 al 6. Y si conocemos algo de la historia de la Biblia, sabemos de que debido al pecado en la caída, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, porque Dios es santo y ya ellos, contaminados por el pecado, no podían estar en su presencia directamente, y entonces fueron desterrados del huerto. Aquí, cuando pensamos en que Dios es santo y en que le damos una explicación al mundo caído en que vivimos, con esa verdad bíblica que Dios nos ha revelado de lo que ocurrió en el origen, en el principio, aquí ya nos empezamos a desviar de ese tema general de que simplemente hay un creador. Y aquí quisiera comentar un poco de algo que me gustó, como lo explicó R.C. Sproul. R.C. Sproul a veces lo invitaban a conversar o a dar charlas en universidades, y él hablaba de lo dañino que había sido para las universidades, y empezó a ocurrir como un efecto dominó, que los departamentos de teología de las universidades se empezaron a cambiar el nombre, a llamar los departamentos de religión.
Y ahí la idea es que desde un punto de vista humano, que el humano es el que busca a Dios, que el humano es el que inventa y decide cómo es Dios, la religión lo que busca es estudiar cómo en diferentes contextos, culturas y tiempos, diferentes grupos humanos, cómo concibieron a Dios, cómo idearon ellos mismos que era Dios, cómo buscaban apaciguar su ira, cómo se relacionaban con Él, cómo buscaban religarse con Él, generalmente por medio de ofrendas, sacrificios, rituales, y que tal vez a través de eso iban nuevamente a contactar y regresar a presencia y comunión con Dios. Pero sabemos cómo es el corazón humano, y esos son dioses inventados por el corazón humano, a conveniencia del corazón humano, que quiere guardar ciertas cosas a su discreción, que no me lo toquen. Hago esto religiosamente, estoy bien con Dios, estoy bien con mi comunidad, y estoy tranquilo con ese Dios que es para mi conveniencia. El problema es que es un Dios inventado y no es el Dios verdadero. Y aquí es donde pasamos de ese Dios creador desconocido, como se topó Pablo en Atenas, que tenían el mismo momento al Dios desconocido. Y así como Pablo les dijo, yo sé cuál es ese Dios desconocido, es conocible porque Él se ha revelado a nosotros. Entonces no vamos por religión, sino por teología. Dios se ha revelado para que le conozcamos, no tenemos que inventar. Y obviamente tiene un carácter que no nos conviene mucho, que es un carácter santo. Y nosotros desde la concepción sabemos que estamos en pecado, desde la caída por Adán y Eva. No nos conviene, nos pone una circunstancia desventajosa. No nos gusta que Él sea santo y apartado del mal. Pero es la verdad que dice la Biblia. Por ejemplo, no hemos llegado a Éxodo 19, pero quisiera leerles algo de ahí. Comparar lo que tenemos hoy en el versículo 3 de nuestro Salmo con Éxodo 19, en una sección que se llama consagración del pueblo. Ahora precisamente que estamos predicando sobre consagrarnos a Dios. En Éxodo 19 dice, versículo 3, Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una ¿qué? Nación santa. Más adelante, versículo 11. Al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ¿qué le ocurrirá? Ciertamente morirá. Suena parecido a lo de Génesis 3, ciertamente morirán. No pueden estar en presencia, en contacto directo con un Dios santo. En el estado en que estaban no era posible. Entonces, cuando el Salmo 24 plantea la pregunta de que quién puede estar en comunión con este Dios que es santo, que es justo, que es puro, nos habla de varias cosas. Nos habla de manos limpias. Manos limpias habla de buenas obras. Nos habla de un corazón puro del cual brotan esas buenas obras. Pudiéramos pensar que las manos limpias es lo que la persona hace y que el corazón puro es lo que la persona es. Y no hay un ser humano que tenga la integridad y la pureza que Dios requiere para que estemos en su presencia. Esa integridad, si quisiéramos definirla por lo que es su opuesto, el opuesto a la integridad, ¿qué sería? Es la hipocresía, es tener una doble cara, o múltiples caras. Jesús tuvo mucho que decir a la hipocresía, a los que más la ejercían en su tiempo, que eran los fariseos. Vamos a leer un poco de lo que Jesús le dijo a los fariseos. Vamos a ir a Mateo 23, me pueden acompañar, Mateo 23, vamos a leer del 25 al 28. Mateo 23, del 25 al 28. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseos ciegos, limpian primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres. Especifica Jesús, justos a los hombres. Dios no puede ser burlado ni engañado. Justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y Dios sí ve eso. Jesús, que es Dios, veía eso en el corazón de los fariseos. ¿Y saben qué? Siempre que vemos o leemos estas historias de los evangelios acerca de los fariseos, tendemos a condenarlos en nuestra mente, y eran condenables, pero muchas veces fallamos en pensar más bien si nosotros caemos en las mismas cosas que hacían los fariseos. Hay hipocresía en nosotros. Dios, que ve lo más adentro de nuestros adentros y también ve la fachada que le damos a los demás. Dios ve hipocresía ahí. Todos tenemos diferentes niveles de hipocresía, no tenemos la integridad de Cristo. ¿Qué tanto hay que cavar en su vida, en la vida de cualquiera de nosotros, para llegar a detectar las inconsistencias? En la segunda parte del versículo 4, regresando al Salmo 24, vean que el salmista dice, respecto de ese que sí puede estar en presencia del Señor, el que puede estar en su monte santo, dice, el que no ha alzado su alma a falsedad. Ese tema de alzar el alma significa desear, querer con todo el corazón. Y lo de falsedad, me gustó esta definición, falsedad representa lo que es transitorio, falso, irreal o pecaminoso. Y puede inclusive designar a los dioses falsos. ¿Qué tanto hay que cavar en el corazón de uno para empezar a identificar las inconsistencias y esas cosas vanas a las que se eleva nuestra alma cuando tenemos esos espacios de nuestro tiempo para uso discrecional? No importa qué tanto haya que cavar, Dios llega ahí. Dios ya está ahí. La presencia de Dios está ahí. No hay un ser humano que pueda sostenerse delante de Dios ante sus ojos de fuego que fulminan todo lo que no sea pureza delante de Él. La conclusión de todo esto es que necesitamos un Salvador. No hay ni un solo ser humano que cumpla este estándar de justicia. No solo no hay uno, no hay ni un grupo, ni una generación, que es lo que se dice en el versículo 6. No hay una generación que sea una generación que de verdad busca el rostro del Señor y tiene estos requisitos para poder estar delante de Él. Y la buena noticia es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vivió una vida de pureza para que nos pudiera ser acreditada a nosotros y que seamos reconciliados con Dios. Para que una generación de elegidos vuelva a la presencia y comunión con Dios. Y noten que el énfasis del Salmo no está en las manos limpias, en las buenas obras, ni siquiera está en el corazón puro. Porque nosotros no podemos producir un corazón puro, Dios tiene que hacerlo con nosotros. El énfasis está en la búsqueda del Señor, en una intencionalidad de buscar la presencia, la comunión con el Señor. 2 veces habla de buscar. Nos recuerda el Salmo 23, que es el anterior, de la oveja que sigue a su pastor, a su buen pastor. Eso de buscar el rostro del Señor nos recuerda el Salmo 42, cuando dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis hermanos, creo que una gran enseñanza de este Salmo que estamos estudiando hoy es que la respuesta de la criatura a su Creador Santo es un estilo de vida de buscar su rostro para adorarlo. Y si en la primera verdad que vimos hablábamos de las leyes físicas del orden creado que Dios estableció, en esta segunda verdad pudiéramos hablar, vean que está yéndose a lo más íntimo, al corazón puro. Pudiéramos hablar de las, por decir, llamarle de alguna manera, las leyes espirituales que Dios ha determinado en el orden creado. Y si en la parte física podemos pensar, por ejemplo, en la ley de gravedad, yo sé que si yo estoy siendo ejercido por la fuerza de gravedad y yo salto esa rampa, yo sé que puedo esperar.
o si voy en un carro a 120 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad y freno en seco, yo sé que puedo esperar. Eso lo entendemos todos muy bien. Pero cuando son las leyes espirituales, aunque en la escritura son muy claras, nos cuesta muchísimo. Es difícil para nosotros entenderlas. Estoy usando este término de leyes espirituales. Obviamente quiero aclarar que Dios no funciona con fórmulas, pero sí nos ha dado sabiduría de cómo funcionan las cosas en concordancia con su carácter santo. Entonces, ¿qué pudiéramos decir que tenemos en leyes espirituales? Pues la principal es que la salvación de nuestras almas solo puede estar en Cristo Jesús, solo por la fe en Él, solamente por la gracia de Dios, por la obra sustitutiva, expiatoria que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué más podemos decir de leyes espirituales? Tenemos el proverbio que vimos al inicio: el que encubre su pecado no prosperará. Podemos pensar también en Gálatas: lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Podemos pensar en la segunda parte del mismo proverbio al inicio: el que confiesa delante de Dios su pecado va a hallar misericordia. Entonces, así como si alguien se acercara y nos dijera, con respecto a las leyes físicas, que es una persona que puede desafiar la gravedad, que puede levitar, o que conoce a alguien que puede lograr eso, nuestra respuesta inmediata es de escepticismo. Sabemos o que está mintiendo, o que está autoengañado, o que lo que puede producir es un truco o una ilusión, no es algo diferente. Debemos verlo de la misma manera en la parte espiritual. Si hay alguien que está viviendo encubriendo su pecado y pudiera parecer a lo humano que sí está prosperando, incluso a nivel espiritual, por ejemplo un líder espiritual de una iglesia, y puede parecerle que su iglesia está prosperando, que el Señor está obrando ahí, conociendo el carácter santo del Señor, sabemos que eso es una ilusión, es como, por decirlo así, una ilusión óptica espiritual. Lo podemos pensar con respecto a otros, también con respecto a nosotros mismos. Son verdades: el que encubre su pecado no prosperará. Di los ejemplos: la gravedad, la inercia, caer de la rampa. Yo le pregunto hoy, en la parte espiritual, ¿a qué fuerzas usted se expone diariamente? ¿A qué influencia no cristiana está como agarrando velocidad en su vida y empezando a consumir su tiempo, su mente? ¿Te alimentas en algún grado de cosas que sabes que a Dios le deshonra, pero que crees que lo tienes controlado en una dosis que es segura? Recordemos cómo Dios mismo nos ha revelado que funcionan las cosas en el ámbito espiritual. Otro proverbio: andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Es lo mismo de saltar de la rampa, no tiene sentido. Funciona igual que con lo físico: salto de la rampa, ¿qué puedo esperar? Dejo de buscar diariamente el rostro de Dios, ¿qué puedo esperar? Dejo de congregarme, ¿qué puedo esperar? Quiero iniciar una relación de pareja con un no creyente, ¿qué puedo esperar? Quiero tomar las decisiones más importantes de mi vida, de la iglesia que voy a asistir, el trabajo que voy a tomar, temas familiares, y tomo esas decisiones con parámetros del mundo, de comodidad, de riqueza material. ¿Qué puedo esperar? Pero después nos sorprendemos cuando vienen los golpes. ¿Qué pasa si una iglesia no identifica a sus líderes espirituales conforme a los parámetros bíblicos? ¿Qué podemos esperar? Si supuestos predicadores se suben al púlpito y lo que enseñan ahí no es la palabra de Dios, ¿qué podemos esperar? Así vienen los naufragios en lo que toca a la fe, de congregaciones enteras o de personas individualmente. Hermanos, si nada nos sacude y nos saca de estas ilusiones ópticas, de estos autoengaños, como ir a la presencia de Dios con humildad,
a su palabra para ser instruidos, para buscar entendimiento. Creo que tenemos un buen ejemplo en el Salmo 73. Salmo escrito por alguien que durante algún tiempo fue víctima de estos engaños y empezó a pensar que los que estaban prosperando realmente eran los malvados. Y vamos a leer algunos versículos del Salmo 73. Vamos a leer primero del 1 al 3. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Más adelante, la primera parte del versículo 21, dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Veamos del 12 al 16. Miren, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. O sea, ahí está una persona que seguía al Señor, viendo las cosas a un nivel totalmente terrenal, no por fe, sino por vista, y a las conclusiones que podía llegar, ya estaba a punto de resbalar. El engaño de lo que solamente podemos ver con nuestros ojos y no el interior, lo más profundo de lo que nos habla la palabra del Señor. Nos cuesta, versículo 16 lo dice, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Parecía que los egoístas tenían un buen destino, tenían comodidad, tenían deleites, mientras que el que buscaba el rostro del Señor, para que el Señor le diera esa pureza de corazón, le traía dificultades, oposición y el negarse a sí mismo. Y aquí cuando estoy hablando de este tema del corazón puro, estoy llegando exactamente a lo que quería llegar con el mensaje de hoy. Es ese ámbito privado de cada una de sus vidas, donde no ve ni su cónyuge, no ve su novio, novia, no ve ni su pastor, ese ámbito que solo ve usted, cuando realmente está en un espacio en que solo está usted con Dios. Y estoy convencido que para evaluar si uno tiene una relación verdadera con Dios, libre de engaño, libre de hipocresía, ese es el ámbito en que hay que enfocarse y ver qué está ocurriendo ahí. Donde no está el tema del temor del hombre, no hay testigos humanos. Ahí se aprecia con claridad la verdadera fe y la salud espiritual de la persona. Y con este mensaje, en esta parte yo quisiera incomodar. Si estas cosas que estoy diciendo, de la diferencia entre lo que usted hace delante de los demás y lo que usted tiene en esos espacios donde absolutamente nadie ve, solo Dios, si con esos parámetros usted ve que su vida es una farsa, yo quiero incomodarlo hoy. Incluso si usted es un creyente, pero reconoce luchas de que cuando tiene esos tiempos a solas, su desahogo, su búsqueda no es el rostro del Señor, sino elevar su alma a cosas vanas, que creen que son los que le van a dar descanso, alivio o muchas otras cosas. ¿Qué es lo que realmente deseas en esos momentos? La evaluación de esos momentos lo que nos muestra es qué realmente piensa la persona de Dios y qué afectos tiene hacia Dios. Vean lo que dice Tozer. Nuestra idea real de Dios pudiera hallarse enterrada bajo los desechos de las nociones religiosas y quizás se necesite una búsqueda vigorosa antes de ser desenterrada y expuesta tal como es. Esa búsqueda no la puede hacer su pareja, no la puede hacer su mejor amigo, yo no se la puedo hacer como pastor. Yo aquí lo que puedo hacer es rogarle al Espíritu Santo que opere en su interior para hacerlo ver algo a lo que usted es ciego en estos momentos. O que usted sí está haciendo a sabiendas delante de Dios, pero que está viviendo con una doble cara, no con integridad. Incluso si eres una persona no creyente, el Señor te ha dado una conciencia. En este momento tu conciencia puede empezar a comunicarte que debe haber consistencia en tu vida.
que hay una necesidad de desear y experimentar continuamente la comunión con el Señor. Quisiera preguntarles esto: si a una persona le mostraran solamente esos periodos de su vida, esos tiempos en que usted está solas, en su tiempo a discreción, no sé, durante un mes, y después a esa persona le preguntan qué clase de persona es, ¿qué crees que respondería esa persona? Respondería que eres una persona que levantas tu alma a cosas vanas. Respondería que eres una persona de vicios, una persona de entretenimiento, una persona de redes sociales. O diría que eres una persona consagrada al Señor. Y aquí no quiero condenar ni prohibir ninguna práctica de descanso, de entretenimiento o redes sociales, nada de eso. Lo que quiero es que pensemos en cuál es el rasgo dominante en esos tiempos. ¿Qué nos está caracterizando ahí? Yo creo que a todos en algún nivel nos atemoriza que nos vean y que de alguna manera vean como la peor versión de mí. Yo creo que todos, o la mayoría, hoy preparándonos para venir acá, nos alistamos de una manera en que queremos presentar la mejor versión de nosotros. Pero Dios no puede ser engañado y Él ve todo sobre nosotros, incluyendo la peor versión de nosotros, la que nadie más ve. Y no nos engañemos, Dios es santo, no tolera el pecado, nunca lo va a pasar por alto, va a justiciar contra el pecado, y Él nunca podrá ser burlado ni engañado. Y un teólogo hablando acerca de la omnipresencia de Dios, y voy a parafrasear, habla de que cuando queremos hacer algo malo, nos retiramos de un ambiente público a un ambiente privado, como nuestra casa. Y aún en ese ambiente que es un poco más privado, tal vez queramos ir a un ambiente más privado, nos vamos a un aposento o a nuestro cuarto. Y si aún ahí tenemos temor de que haya un testigo o quede una evidencia de lo malo que vamos a hacer, nos retiramos al interior a nuestro corazón y ahí meditamos y fantaseamos. El tema con la omnipresencia de Dios es que tú llegas a ese límite de llegar a tu corazón, a ese adentro tuyo, pero la omnipresencia de Dios va inclusive más profundo que ese adentro al que tú logras llegar. Dios ya está en el interior tuyo, Él es omnipresente. A donde sea que huyas, no vas a poder huir de Dios, no hay escapatoria. Y entonces cierra preguntando, ¿huirás de Dios? Y la respuesta que da, conforme a lo que nos enseña la Biblia, es: no huyas de Dios, huye hacia el Dios que reconcilia mediante la sangre de Cristo. Esa es la única escapatoria, si hay. Huye hacia Dios, que ve tu peor versión, que conoce tu pecado, pero que extiende misericordia al que confiesa y se arrepiente. Y delante de Él caemos y confesamos, como dice Juan 15, separados de ti nada podemos hacer. Reconocer nuestra incapacidad, porque ocupamos que hasta nuestros deseos sean cambiados. Y tal vez no es que seas un no creyente, pero como dije antes, que tienes esas luchas en el ámbito privado y hay temas que te obsesionan. Hay temas hacia los que siempre se va tu alma cuando ya dispones de algo de tiempo, de algo de libertad. Pueden ser muchas cosas. Puede ser que constantemente veas en tu corazón, donde nadie más ve, odio, desprecio, envidia, amor al dinero, lujuria, deseo de placer, éxito, fama, reconocimiento, deseo de ser perezoso o de controlar todo. Pueden ser muchísimas cosas. Lo que necesitamos es que en esas áreas penetre el Evangelio. Siempre estamos hablando del Evangelio, pero seguiremos hablando del Evangelio siempre porque es a lo que Dios nos ha llamado y porque siempre permanecen áreas en nuestras vidas en donde ponemos barreras para que no penetre el Evangelio a su plenitud. Tal vez estoy hablando de estas cosas y tú puedes pensar, sí, yo sé, mi fe solo la tengo en Jesús, yo soy salvo por gracia, yo creo el Evangelio, yo creo las Escrituras, todo bien.
pero tal vez tu corazón está poniendo esa barrera y está diciendo, no te metas. Tengo este tiempo, este espacio que es mío, mi libertad, a mi discreción. Puedes hasta decir, Dios me lo ha dado. Aquí no te metas. Y el problema que tienes no es con el pastor. Yo no puedo entrar ahí, pero el Señor ya está ahí. Y el Señor ve lo que haces ahí. De esto trata el mensaje precisamente de hoy, de consagrarnos por completo a Dios hasta en lo más profundo del corazón y lo más privado de nuestras almas. ¿Amas a Dios como dice el mayor mandamiento? ¿Lo amamos de esa manera? Yo quiero que todos nos unamos a confesar que no lo amamos de esa manera. Quisiéramos, pero no lo amamos de esa manera. La pregunta es, ¿queremos luchar contra ese pecado? Hay que someter todo lo de nuestras vidas delante del Rey para crecer en ese amor hacia Él. Si confesamos, Él será misericordioso y reconocemos que hemos de desear más a Dios, en especial en esos tiempos privados. En diferentes momentos de mi vida cristiana en que he identificado pecados que están muy arraigados, que con toda sinceridad en esos momentos yo podía decir, sí, como que en oración le pido a Dios que me pido perdón por el pecado, confieso, pero de alguna manera, en el fondo como que no quería soltarlo. El Señor me concedió en diferentes momentos ver la gravedad del pecado, ver lo ofensivo que es hacia Él, ver lo destructivo que es para mí, para las personas a mi alrededor, y poder en un momento hacer una oración valiente, una oración que me daba miedo, decirle, Dios, quítame este pecado, haz lo que tengas que hacer, si me tiene que doler, que me duele lo que tenga que doler, incluso si forcejeo tratando de mantener el pecado, quítamelo, porque sé que en el corazón nuevo que tú me has dado, yo te deseo más a ti. La pregunta es si hoy, un día como hoy, nos atrevemos a orar al Señor de esa manera. Vamos a hallar misericordia si acudimos a Él. Recuerden al hombre que robó el pan. Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y los abandona, el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. No tenemos fuerza en nosotros para abandonarlos. Pero hay un primer paso para abandonarlos. Primeramente, hay que confesar y querer. Y mi ruego al Señor hoy, mi confianza en el Señor hoy, es que si hoy el Espíritu Santo trabaja en sus corazones respecto a un área de la vida que ustedes saben que está ahí, que la tienen enterrada, que no quieren que nadie vea, que ustedes mismos como que metieron en una gaveta y no la vuelven a ver, que el Señor, así como en este momento ponen ustedes el querer, Él va a poner el hacer. Y Él promete poner el hacer para que puedan combatir al pecado y disfrutar más del deleite de su presencia. A veces las personas se preguntan que si algo que está ocurriendo es un avivamiento y se enfocan en señales externas, como ocurrió con Asbury el año pasado. Para mí, pensando en la prédica de hoy, si alguien puede confesar y orar de esa manera, sinceramente, delante de Dios, eso es un avivamiento. Solo el Espíritu Santo puede producir ese negarse a uno mismo. El querer rendir delante del Señor absolutamente todo, hasta nuestro tiempo de uso discrecional. Y a medida que ocurre eso, ocurre lo que dice el texto que les envié ayer de aperitivo para la prédica. Nuestra adoración va a pasar más de ser un evento a ser un estilo de vida que lo domina todo. A esto yo le llamo que es un estilo de vida, coram Deo. No sé si han escuchado esa frase, coram Deo. Es una frase en latín, traduciendo una parte de un salmo, que simplemente significa delante de la presencia de Dios o delante
del rostro de Dios. Entonces, un estilo de vida coram deo es un estilo de vida de integridad, de consistencia, de una sola cara, en el que no hay hipocresía. Un estilo de vida en que hay una conciencia constante de la presencia de Dios en mi vida, de que estoy delante de su rostro, que estoy bajo su mirada. Creo que un buen resumen de coram deo es vivir para una audiencia de uno. Y poder pasar del terror de que no quiero que Dios vea mi pecado y lo escondo, ni que los demás lo vean, y pasar de ese querer esconder y huir de Dios, a pasar más bien a lo que dice el Salmo 139, que es: Dios, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, más bien ayúdame, examíname y muestra qué hay ahí. Lo que les dije al inicio de la prédica: examina qué hay ahí y muéstramelo para que yo pueda confesar, acudir a ti, huir hacia ti. Vivimos en un contexto de redes sociales en que las personas proyectan una imagen de sí mismos, seleccionando momentos de su vida para una audiencia de cientos o de miles, y eso es todo lo contrario a un estilo de vida coram deo, que es vivir 24/7 para una audiencia de uno con mayúscula, Dios. Creo que una de las formas en que Dios más moldea el carácter, y lo puedo ver en mi vida, es cuando Él orquesta una situación en que para hacer lo que estás convencido que es su voluntad, vas a tener que ser impopular y vas a ser severamente criticado. Pero cuando he vivido eso, el Señor me ha hecho crecer, y al vivir en convicción a su palabra, eso ha ido derrumbando barreras, ha ido desintegrando el temor al hombre en mí. Porque sé que estoy actuando y viviendo conforme a su voluntad, a su llamado. Es un antídoto a la hipocresía. El Señor ha de entrar y reinar sobre todo en nuestras vidas. Y vamos a pasar entonces a la tercera verdad, que es que el Rey de Gloria, Jesucristo, reina sobre los suyos. Salmo 24, versículos del 7 al 10. Algunos creen que no se sabe realmente en qué ocasión fue escrita este salmo, pero muchos creen que este salmo se escribió cuando el arca de la alianza fue traída al tabernáculo que estaba preparado para ella en el monte Sión. Todavía no estaba el templo, eso fue después de David, pero el arca de la alianza traída al tabernáculo preparado para ella en el monte Sión. ¿Cómo se nos describe en estos versículos el Rey de Gloria? Es un guerrero victorioso que vence al enemigo y luego reina sobre su pueblo, básicamente. Y así David fue como un anticipo de Cristo. Venció a Goliat, logró ser el que llevaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, al monte en que Dios iba a habitar, había prometido habitar con ellos, y reinó sobre su pueblo. David fue un anticipo, Cristo fue el cumplimiento. Él derrotó a sus enemigos, a nuestros enemigos, al pecado, a la maldad, a la muerte, a Satanás y sus huestes, y trasladó a su pueblo a la presencia del Señor, en su reino, y reina hoy sobre nosotros. Un comentarista podría decir que entonces este salmo es una expresión profética de la ascensión de Cristo después de su muerte y de su victoria sobre la muerte y el pecado. Como dice en Hebreos 8:1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, en la progresión del Salmo, tenemos un creador que determinó el orden creado y es el dueño, pero es más que eso. Tenemos un Dios santo revelado desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, pero es más que eso. Tenemos un Dios que nos hizo aptos por medio de Cristo para recuperar la comunión con el Dios Trino, pero es más que eso. Tenemos un Dios que entra para reinar, para ser soberano y para ser el que domina tu vida personal. Sobre todo eso es lo que me enfoco hoy, a reinar sobre tu vida personal. Hoy te llama a que vivas ese estilo de vida coram deo. Vean lo que dice R.C. Sproul.
Una vida fragmentada es una vida de desintegración. Está marcada por la inconsistencia, la desarmonía, la confusión, el conflicto, la contradicción y el caos. Por el contrario, la vida de integridad es una vida de plenitud que encuentra su unidad y su coherencia en la majestad de Dios. Yo creo que sé cuál de esos dos caminos queremos todos acá. Y sabemos a dónde hay que acudir. A donde siempre se puede hallar gracia y alcanzar misericordia, al trono de gracia del Cordero inmolado. Tenemos que acudir a la presencia del Señor con humildad, a su palabra, para recibir entendimiento, claridad, vida plena, en vez de la contradicción y el caos. ¿Recuerdan el Salmo 73? El salmista que estuvo en un engaño de pensar que el camino que más le servía era el de los malvados. Leamos un poco más de ese Salmo 73. Retomo el versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Ahí está creyéndose la mentira, está en medio del engaño. Y vean lo que produce el cambio de su perspectiva. Versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí. Él comprendió con discernimiento espiritual cuál era el fin de esos que a él le parecía que estaban prosperando. Y que termina concluyendo del versículo 23 al final de ese salmo. Sin embargo, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Hermanos, tenemos que rendirnos al Rey por completo. En el contexto histórico de este salmo era común que cuando un guerrero regresaba victorioso de la batalla, venía como en un desfile o una procesión de regreso a su pueblo, y en esa procesión lo que traía era cautivos para que fueran esclavos, y traía un botín de guerra. Con el Rey de Gloria es diferente. Él en su desfile de victoria, después que venció a sus enemigos, lo que llevaban en su desfile de victoria eran liberados del poder del pecado, que ahora gozosamente buscan la comunión con Él, quieren amarle, quieren servirle, quieren consagrarse por completo a Él. Un comentario que leí dice que Jerusalén fue la ciudad de Dios porque Él eligió habitar en ella. Dios fue el que determinó que esa iba a ser la ciudad de Jerusalén y que Él iba a habitar ahí. En consecuencia, tanto la ciudad como el pueblo estaban llamados a recibir con júbilo y expectación al gran rey. Y no sé si notaron, versículos 7 y 9 son idénticos, es una repetición, hay un énfasis ahí. Este comentarista dice, la repetición del versículo 9 del estribillo confirma la importancia de una preparación adecuada, de esa expectación llena de júbilo de que viene el gran rey. Si tú eres cristiano, Dios eligió habitar en ti. Y fue una obra del Señor tu conversión. Él lo hizo. Pero existe también la santificación y eso opera con nuestra voluntad de que el Señor exhorta, nosotros respondemos. Hoy el Señor nos está exhortando a que vivamos consagrados a Él en lo más privado, un estilo de vida de integridad, coram Deo. ¿Cómo vamos a responder? Debiéramos responder invitando al Rey de Gloria que domine toda área de nuestras vidas, repitiendo nosotros también ese versículo repetido, 7 y 9 del Salmo. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. Huyamos de la culpa que sintamos por nuestro pecado hacia Dios y habitemos en comunión con nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, por siempre. Oremos. Señor, queremos confesarte juntos que incumplimos a diario el mayor de los mandamientos. Señor, no te amamos como deberíamos.
Creo que cuanto más te conocemos, más nos duele en el corazón que no te amamos como debemos. Pero te agradecemos porque eso que sentimos nos llama a acudir a ti, a confesar, a saber que en ti vamos a hallar misericordia y a saber que tú puedes restaurar en nosotros el gozo de nuestra salvación, que podemos vivir en la plenitud de quienes viven con integridad, Señor. No porque la salvación sea por obras, es todo tu obra, Señor, pero porque también nos llamas a vivir como un pueblo que es enseñado a vivir de una manera por la gracia que ha recibido, para que pueda ser una luz en el mundo que muestra tu carácter santo, pero también misericordioso y lleno del amor perfecto del pacto. Padre, quisiera que hoy muchos nos unamos a hacer esa oración audaz, esa oración valiente, valiente aunque da miedo, de pedirte, Señor, que extirpes, que retires los pecados arraigados en nuestras vidas para que crezcamos en la comunión contigo. Queremos verte mejor. Es como que nuestros ojos estuvieran con alguna suciedad y queremos que nos quites eso para poder verte mejor, para poder valorarte mejor, apreciarte mejor, adorarte mejor. Conságranos a ti, Señor, que tu Espíritu haga una obra hoy y por delante, Señor. Pon en este momento en nosotros el querer y sabemos que pondrás en nosotros el hacer también por tu buena voluntad para transformarnos por nuestro bien y para tu eterna gloria. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.